Pues hola, muchas gracias por contactarnos otra vez por acá. Continuamos con este ciclo de charlas que pues tienen la temática de visualizar ciertas tendencias, ciertos patrones de conductas, de cosas que pasan aquí particularmente en Coahuila, pero que de alguna manera resuenan pues por todo México, ¿no? Porque pues compartimos ciertos códigos culturales. Entonces, en esta ocasión traemos otro psicólogo, pero con un enfoque muy distinto a los que hemos tenido previamente. Y bueno, en esta ocasión tenemos al doctor o doctorando Diego, que ya está más para allá que para acá. Y pues bueno, Diego es una persona que desde hace un montón de tiempo, quizá unos 5 años, si no me falla la memoria, tiene estudiando la cuestión del género. Y la cuestión del género en pues zonas que a veces son hasta poco comunes, ¿no? Poco habitadas o poco analizadas. Y pues de ahí la relevancia de traerlo. Y pues, además que es muy buen amigo mío, le tengo mucha estima, lo admiro mucho. Y pues listo, Diego. Pues hola, para mí es un placer estar aquí contigo. Estoy muy contento y pues muchas gracias por invitarme. A un gustazo. Y bueno, ahí te voy a decir, Diego está casi terminando su doctorado en estudios humanísticos y creo que eso es importante porque quizá antes de esta sesión hemos hablado de, no sé, psicología clínica, hemos hablado de psicología social, hemos hablado un poco como de cuestiones hacia otro lado. Entonces Diego, al ser una persona que estudia en las humanidades, es un campo que le permite abrirse más, ¿no? Al conocimiento en general, no nada más como muy científico, no nada más como muy relacional de manera pues psicológica, sino que pues se abre, ¿no? Igual y si nos cuentas un poquito de eso, Diego. Bueno, mira, las humanidades son muy nobles. Realmente lo que fue algo por lo que yo me decanté para estudiar el doctorado en estudios humanísticos, realmente fue porque quería yo seguir trabajando este tema del género. Ya lo había hecho yo en la maestría desde una perspectiva muy científica, no desde la psicología clínica. Pero justo yo traté como de ver un poquito una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Como de qué otros elementos o qué otros factores jugaban un rol en la cuestión del género. Tú, como sabes, pues mi trabajo es sobre masculinidades. Entonces yo quería justo saber qué había alrededor, ¿no? Y me topé con muchas cosas como el arte, la literatura, con lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Con todo ese tipo de cuestiones, las redes sociales. Entonces fue por eso que yo me decanté por las humanidades. Claro, sí, porque por ejemplo yo desde la sociología, que es donde últimamente me recargo un poco más, sí estoy muy consciente, y lo hablaba con otro colega, que en la sociología o en las ciencias sociales solemos constreñir la realidad, ¿no? Es decir, atrapamos algo en un recuadro a veces muy angosto y decimos, bueno, esta es la realidad, pero en realidad no tanto, ¿no? Porque pues lo que medimos en un momento pues, es muy específico y eso nos habla de, pues, de toda la dinámica, ¿no? Que hay. En cambio, creo que las humanidades pues sí dan pie o sí permiten que se abra ese espectro. Entonces también de ahí que considero muy valioso pues tu participación con nosotros por acá. Y bueno, siempre me gusta contextualizar al inicio con algunas cifras. El día de hoy vamos a hablar de pues de género como ya mencionamos, que es lo que Diego más trabaja, y lo vamos a particularizar con un tema que a mí me resultó sumamente interesante, que es hablar de esta cuestión del género, particularmente las masculinidades, pero referidas a los corridos tumbados, ¿no? Ahí vamos a tocar ahí punto por punto un artículo de Diego que me pareció sumamente interesante, que lleva por nombre Corridos tumbados, farmacopornografía y cultura heterosexual. Y pues bueno, con esa presentación, me gustaría decir que Coahuila, a través de los últimos años, tengo estudiándolo o echándole el ojo a las cifras del más o menos del 2018 para acá, Coahuila siempre está en los primeros lugares de violencia familiar. Eh, Cifras más, cifras menos, pero a nivel nacional son aproximadamente 180 denuncias por cada 100.000 habitantes en todo el país. Coahuila trae cerca de 370, 380. Y Saltillo, que es la capital, trae como 415 por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues eso nos habla que hay un foco, ¿no? Y no pudiéramos analizar la violencia familiar si no está atravesada por la cuestión del género y sobre todo por la cuestión de las masculinidades. ¿Qué te hacen pensar estos datos? Pues mira, un tema que siempre sale cuando empezamos a trabajar masculinidades, justamente esta aparente incapacidad de disociar o de separar la masculinidad de la violencia. O sea, pareciera que violencia y masculinidad pues son incluso a veces hasta
misma cosa o en apariencia, ¿no? Cuando hablamos de este tema de las nuevas masculinidades y todo eso, apuntamos hacia separar justamente la masculinidad de la violencia. ¿A qué me suenan estas cifras? Pues a un contexto que México, perdón, desde el cual México ha sido parte desde hace décadas, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, en el que realmente los hombres hemos ejercido mucha violencia contra otros hombres, contra las infancias, contra las mujeres, contra los ancianos, porque cuando muchas veces contextualizamos ese tipo de cifras, nos topamos con que el gran número somos hombres quienes cometemos ese tipo de actos. Claro. Sí, usualmente se dice, ¿no? Por ahí, la violencia está matando a nuestros jóvenes, y a nuestros jóvenes hombres, ¿no? Pero si echamos una mirada otra vez en la data, vemos que usualmente siempre han sido los hombres quienes son más violentados, ¿no? Y en el sentido de que, pues por cuestiones culturales, por constructos culturales, es que terminan siendo quienes están, pues, en estas dinámicas, ¿no? Violentas. Sí, como te mencionaba, pues justo los hombres parece que estamos muy enrolados. Por ahí varios autores justamente desde cuestiones antropológicas, sociológicas, hablan incluso de cómo los hombres no estamos socializados para otra cosa que no sea ejercer nuestras emociones a través de la violencia. Pareciera que no sabemos realmente expresar emociones más allá de la agresividad, del enojo, y que todo va a girar en torno a eso. Entonces nos vamos a topar con personas que no podemos realmente controlar todo ese espectro de emociones, porque pues al final de cuentas somos hombres, no lloramos, no nos expresamos. Hace un año que me tocó estar haciendo el trabajo de campo, justamente me topé con un muchacho que tenía 15 años y yo le decía, ¿a quién le platicas tus cosas o con quién hablas cuando te sientes triste? Y me dijo, con nadie. Y yo, no tienes con quién hablar, tus padres se cierran hacia ti, no tienes amigos. Me dice, no, es que soy un hombre y un hombre no debe expresar ese tipo de emociones. Dice, pues obviamente cuando me siento triste trato de guardármelo y si ya es demasiado y si ya siento que voy a explotar, pues a veces le cuento a mi mamá. No, entonces realmente tenemos que desde muy, muy jóvenes, desde niños, desde esa primera infancia nos topamos con este tipo de elementos que pareciera que lo que premiamos son ciertas actitudes que al final de cuentas desembocan en violencia. Claro, sí, era el concepto que decías de los hombres estamos socializados para de alguna manera llegar o ser violentos, ¿no? Y cuando decimos socializados, me imagino que te refieres es lo que nos dicen que eso significa ser hombre, ¿no? Claro. Eso es ser hombre, ¿no? Una persona que va a guardar sus emociones, como dices en este testimonio, una persona que no tiene que hablar de lo que le pasa y tiene que dar la vuelta, es decir, como que siempre tiene que estar bien, ya sea lo que cada quien entienda por estar bien, pero tiene que estar bien, y usualmente estar bien es seguir siendo funcional, ¿no? Sí, bueno, ahí nos metemos en otro tipo de cuestiones, pero claro, los hombres, pues entramos en esto, ¿no? Yo no puedo permitirme estar sin empleo, no puedo permitirme estar triste, no puedo permitirme, y al final de cuentas todo este tipo de restricciones me llevan a desarrollar otro tipo de afecciones, ¿no? Que siempre terminan en cuestiones de depresión, cuestiones de ansiedad, cuestiones como la gastritis, el estrés, que siempre guardarnos todo este tipo de cosas, nada más expresar cuestiones de violencia, siempre o muchas veces nos van a desembocar en este tipo de cuestiones que al final de cuentas pues nos traen más malestares de los que ya tenemos. Claro, y me imagino que esto nos sirve como cimiento, ¿no? Para justificar el por qué ahorita se está estudiando o se busca estudiar las cuestiones de género, ¿no? En particular a ti, ¿qué fue lo que te llamó la atención o por qué empezaste ahí? A mí lo que me llamó la atención fue justamente la parte emocional. Como ya mencionaste, pues yo soy psicólogo. Cuando estaba ya por el 2017 empezando yo la maestría, una de las cosas que más me llamó a mí la atención fue que mis pacientes, incluso a veces estando conmigo, sabiendo que nada más estábamos ellos y yo, que nada más íbamos a estar como en la privacidad del consultorio, se guardaban cosas y me decían, es que esto no te lo puedo decir. O es que esto, y les tomaba mucho, había cuestiones que sesiones enteras les tomaba llegar a un punto mínimo sobre su expresión emocional. Fue cuando yo ahí empecé con este tema.
Ya ahorita está un poco más estudiado la parte emocional de los hombres, pero en aquel entonces era como que todavía algo que estaba arrancando, ¿no? Y en el norte de México era pues prácticamente nulo. Entonces, eso para mí fue la motivación principal en una cuestión personal. Ya la cuestión teórica, metodológica, pues tiene mucho que ver con esta ruptura en el momento en que los hombres dejamos de representar a la humanidad, ¿no? En el momento en que dejamos de decir el hombre en la filosofía y empezamos a decir las personas o los humanos, cambia como este foco de atención que tenemos, gracias al feminismo, gracias a los estudios LGBT, pues justamente queda un vacío de conocimiento donde simplemente se creía que estábamos estudiando a los hombres y no era así. Había muchos espectros, justamente como el emocional o la vida en familia, que no se habían tocado en siglos, ¿no? Desde que son estudios que las mujeres comienzan a preocuparse allá por hace ya casi 100 años, donde decían, ok, pues yo me siento así, ¿cómo se sentirá él? Claro. Y empiezan a surgir todos estos estudios sobre la masculinidad y las masculinidades, donde empezamos a preguntarnos qué es vivirnos hombres, ¿no? Porque pues sí, soy muy masculino, soy muy hombre, pero ¿eso qué significa? Entonces empezamos a hacernos este tipo de preguntas de ya no qué represento, sino cómo me vivo, qué siento y qué busco al final de cuentas en la vida y qué busco expresar realmente a través de esto que yo llamo masculinidad. Claro, ¿no? Este autor que nos tocó trabajar en alguna ocasión hace años, que nos mencionaba las 3P, ¿no? Creo que esa idea es muy atractiva. Sí, bueno, Connell, socióloga, pues justamente habla, ¿no? De proveer, de procrear y de proteger. Las 3Ps de la masculinidad hegemónica. ¿Qué pasa cuando no llegamos a una de estas, no? Pues generalmente yo lo vi, por ejemplo, mi tesis de maestría fue sobre hombres desempleados y generalmente cuando una fallaba, en este caso la de proveer, las otras dos temblaban. O sea, claro. si ya no estoy yo trayendo dinero a mi casa, si es mi esposa la que trabaja, o si son mis papás los que ahora me ayudan, o porque incluso me pasó con participantes que eran hombres solteros, que en apariencia pues una temporada sin trabajo no debería como ser tan significativa, aún así era como un evento catastrófico. Entonces, realmente cuando fracasaban o cuando ellos se sentían fracasados en una de estas 3Ps que tú mencionas, no en este caso la de proveer, las otras dos también se veían, porque realmente si no tengo dinero, pues a quién protejo, ¿no? Y si mi esposa es la que sale a trabajar, pues entonces, ¿qué estoy haciendo realmente? Y decía, por ejemplo, uno de los participantes, es que el hecho de que yo no tenga trabajo me hace quedar mal hasta con mis hijos, y mis hijos lo resienten. Entonces, incluso ahí la parte de procrear, ¿no? Como esta parte de los hijos, se veía trastocada. Entonces, realmente es esta parte de la socialización, de cómo nosotros hemos sido trabajados y nos han hecho el coco wash y qué creemos que significa ser hombre, realmente afecta mucho la forma en la que nosotros vivimos. En el caso de estos hombres que estaban desempleados, la depresión y la ansiedad eran cosas de todos los días. A lo mejor había alguien que tenía un mes desempleado y no se sentía tan mal, pero quien tenía 2 años se sentía como la persona más infeliz del mundo, que a lo mejor ya lo estaba elaborando, que estaba buscando otras cosas que hacer, pero aún así se estaban enfrentando a una realidad que no estaba hecha o que de alguna manera ellos sentían que no estaba hecha para ellos. Sí, claro, no, porque se les ha dicho, o sea, otra vez, la sociedad les ha dicho a través de ciertas figuras, es decir, escuchamos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, que eso tiene que ser un hombre, ¿no? El quien lleve el chivo a la casa, al que se le respeta en gran parte por eso, y pues eso va a respaldar mucho de lo que él es como hombre y como persona. Le quitas uno, pues tiembla mucho el edificio, ¿no? Fíjate, hay un antropólogo que se llama Joan Vendrell, que trabaja aquí en México. Tiene un libro sobre masculinidades, pero hay una no recuerdo ahorita el título, hay una parte donde él menciona que aquellos hombres que no cumplen con los ideales sociales son vistos como monstruos, ¿no? Que tenemos como estas dos figuras, la del hombre patriarcal y la figura del monstruo. Claro. Entonces, quien no cumple con estos mandatos,
termina en siendo algo que ni siquiera se ve como humano. No, es una cuestión totalmente deshumanizada. Es un criminal, es un paria, es un pobre, figuras que realmente se ven como muy trastocadas y no se ven humanizadas. O sea, es una especie de deshumanización de aquello que no termina por ser masculino. Claro, termina siendo pues vilmente estigmatizada, ¿no? Esa figura de la persona que no provee, pues, sobre todo, pero protege, ni preña, ni nada. Entonces tiene una carga afectiva muy grande, ¿no? Y creo que ese telón de fondo me agrada para pues empezar a desarrollar esta idea que, repito, me parece muy interesante tu artículo. Lo pueden buscar ahí, Corridos Tumbados, Diego García, y seguramente se lo van a encontrar, ¿no? ¿Cómo se llama la revista que lo publica? Reflexiones Marginales. Reflexiones Marginales, que ahí también nos dice ya por dónde va la cosa, Sí, ¿no? claro, Un poco. claro. Pero entonces, en este artículo de Corridos Tumbados, que pues todos sabemos que ahorita en este momento, o 2 años para acá quizá, han cobrado una fuerza enorme, ¿no? La cuestión de los corridos tumbados. Y pues son como este espacio que de alguna manera es el que tiene permitido eso que tú mencionas hace un momento, ¿no? La cuestión afectiva. Es decir, en los corridos tumbados se termina plasmando esta parte que quizá en otros espacios pues, no está tan bien visto, ¿no? Que el hombre... no digo que esté mal, porque claro que no lo está, pero en estas dinámicas de socialización pareciera poco permitido y pues la persona entiende que no está permitido, pues se lo guarda. Es un poco, por simplificarlo, pero es un poco la dinámica. Entonces cuéntanos ahora cómo surge tu interés por los corridos tumbados. Bueno, como te mencionaba, hace un año aproximadamente que estaba haciendo yo un trabajo de campo y a mí me llamó mucho la atención que todo lo que escuchaban, yo estaba haciendo mi trabajo de campo en una preparatoria, me llamó mucho la atención que todo lo que escuchaban o lo que más sonaba eran los corridos tumbados. Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano. Entonces ahí fue donde yo ya escuchaba corridos tumbados, a mí siempre me han gustado mucho los corridos, pero ahí fue donde dije, ok, parece que esto es algo, me empecé a meter como un poquito más a investigar y me di cuenta que estos artistas estaban en los primeros lugares de popularidad en Spotify, en YouTube, en cualquier sencillo que sacaran, juntaban millones y millones de vistas, de reproducciones, y en alguna ocasión dije, bueno, ¿y qué pasaría o qué hay atrás? No, realmente, no, ok, ¿qué transmite el corrido tumbado? Claro, porque si me permites ahí, no Sí. nada más es popular porque es popular. No, claro. Es popular porque es lo que te pone en la disquera. Porque ahorita ya ni disqueras son importantes como lo eran quizá en los 2000, ¿no? Sí. Que yo era el artista de Sony, Sony me ponía en todos lados y entonces pues yo terminaba resonando, ¿no? No, aquí hay algo más fuerte detrás, ¿no? Sí, bueno, hay realmente como muchas cuestiones. Por un lado está una parte estética. El corrido tumbado adopta una estética urbana, o lo que se conoce como urbano, las gorras, los sneakers, playeras de cierto tipo, pantalones de cierto tipo. Y obviamente, como tú lo sabes, pues el corrido en general siempre ha sido una cuestión muy contrahegemónica, muy contra el Estado, muy contra lo que aparentemente es el poder o es el sistema. Entonces, tienes por un lado letras que van muy en contra de todo pues letras muy rebeldes por un lado, ritmos muy pegajosos por el otro y una estética que realmente es muy atractiva, ¿no? Una estética del hip hop que es realmente muy atractiva, pues obviamente eso todo combinado hizo que explotaran, ¿no? Y se fueron haciendo como estas grandes figuras de los artistas que en apariencia surgieron de la nada, pero que ya llevaban tiempo haciendo música. Por ejemplo, en el caso de Junior H, es un chavo de Guanajuato que ya llevaba como haciendo música y subía ahí a sus plataformas canciones y un día alguien lo ve, le llama mucho la atención y empieza como ya ahora sí con esta cuestión de las disqueras y todo este show. Las redes han sido las redes sociales han sido un elemento crucial también en la transmisión de la popularidad de los corridos. Claro, y yo creo que esta hibridación que hablábamos antes de empezar aquí la grabación, esta hibridación entre lo que tú mencionas, ¿no? Y tienes una frase que no me canso de decirlo, es muy taquillera, a mí me ganchó mucho, que Diego menciona en el artículo, se cambian los sombreros y las botas por los sneakers y las gorras. Y creo que sí, eso tematiza muy bien por dónde van los corridos tumbados. Y esta hibridación entre corridos, hip hop, la estética de la vestimenta,
o de lo que le llaman algunos cultura la indumentaria, esta cultura de las barrios, de las calles, de muy urbano. Lo que termina creando, y creo yo por lo que se hace muy fuerte, es porque logra conectar con la gente, o particularmente con los hombres, en una cosa que antes no se había logrado, ¿no? Se crea un sentido de pertenencia, un sentido de identificación muy grande. ¿Cómo es eso? ¿Por qué ocurre eso? Pues mira, realmente tenemos como estos discursos, estas narrativas que nos llegan y con las que muchas personas se sienten identificados. Sobre todo cuestiones que tienen que ver con el dinero, con el poder, con el éxito, con el control, y que realmente pues allá afuera habrá a lo mejor algunos hombres que no se sientan atraídos a este tipo de narrativas, pero pues muchos, no sé si la gran mayoría, pero muchos hombres allá afuera, millones, sienten que esos son valores que los representan, ¿no? Realmente cuando, por ejemplo, hablamos de la masculinidad en términos teóricos tradicionales, pues se habla mucho de que la masculinidad siempre busca el éxito, no una idea de éxito. Y aquí te están dando la fórmula. Puedes conseguir el éxito a través de una vida criminal, a través de la expresión de ciertas, a través de la expresión de ciertas cuestiones como la ropa, de los carros, de las camionetas, las mujeres, todo eso a muchas personas les es muy atractivo, ¿no? Entonces realmente, si me estás diciendo que puedo alcanzar esta vida criminal o esta vida de éxito a través de la criminalidad o a través de vivir en una narcocultura, pues realmente esto se vuelve como muy atractivo para mucha gente. Entonces, ese también es otro punto como muy fuerte para que se hayan vuelto tan populares entre los hombres, entre las mujeres también, pero para los hombres apela directamente un sentido de masculinidad. Claro, y ahí despierta esa parte de la identificación. Sí. Y que incluso pegan nociones hasta como las características físicas, ¿no? De estos artistas que tú mencionas. A mí me han dicho alumnos que evidentemente son mucho más jóvenes que yo. Dicen, profe, vi a no sé quién en el Pal Norte o en el tal o tal. Y dicen, profe, pudiera ser cualquiera de nosotros del salón estando ahí arriba. Y todos le estamos aplaudiendo y todos estamos brincando y cantando. Y le digo, pues claro, es una efervescencia colectiva, ¿no? Que incluso, hasta si no te gusta del todo, pero estás en esos momentos, en esos sweet spots, en esos puntos óptimos de conectar, pues ya te termina jalando, ¿no? Y te termina llevando como, bueno, déjame le doy una oportunidad. Y claro, va a haber algo que te resuene, algo que te haga sentido. Y pues bueno, ya ahí empieza como la maquinaria, ¿no? Y es a donde quisiera llevar, ¿no? ¿De qué manera, porque lo mencionas así en el artículo, de qué manera estos productos culturales, que tú dices ahí que todos los productos culturales, sin importar la época, pues tienen una carga muy fuerte, ¿no? Ideológica, cultural, política, colectiva, subjetiva, ¿no? Pero de qué manera estos productos culturales se convierten en canales, como bien lo mencionas, para ir transmitiendo ideas, en este caso como de la cultura heterosexual, ¿no? Bueno, tú lo sabes mejor que yo, los productos culturales siempre tienen un trasfondo ideológico, ¿no? El artista busca transmitir ciertas ideas que reflejan su contexto, que reflejan su forma de pensar, que reflejan su forma de vivir. No sé, en el surrealismo, los artistas vivían el surrealismo de alguna manera, ¿no? Tenemos la figura del más famoso Dalí. Uh-huh. Él vivía esto y sus pinturas reflejaban eso, ¿no? Y a las personas que consumían sus pinturas les despertaba emociones que tenían que ver con la cuestión del surrealismo. En teoría de género tenemos un concepto que se llama justo tecnologías de género, y no es otra cosa más que cómo la cultura heterosexual o cómo la cultura de lo masculino y lo femenino se transmite a través de series, películas, música, pinturas, videojuegos, cómics, mangas, llámales como quieras, ¿no? Y cualquier cosa que pueda ser consumido de manera mediática. Claro, y que puedan ser consumidos de manera mediática y que a su vez tienen un impacto en la población. Es decir, en este ciclo surge de la población, se forma el producto y el producto retroalimenta la población, ¿no? Por decirlo, o la población se retroalimenta del producto. Entonces, un ejemplo muy claro es las telenovelas. Cuando vemos una telenovela, no sé, yo soy muy novelero, cuando vemos una telenovela y en esa telenovela sale David Cepeda,
Claro. David Cepeda va a ser una figura de un hombre caballeroso, va a ser la figura de un hombre carismático, bondadoso, siempre como dispuesto a proteger a quienes quiere, y va a ser un hombre fuerte, va a ser un hombre que no se deja, que va a proteger a su amada y va a hacer cualquier cosa para llevar a cumplir ese amor. Que es un arquetipo, ¿no? Antes era Claro. Gabriel Soto, quizá. Sí, Y ahí lo vamos cambiando. sí, claro, va cambiando el rostro, pero el trasfondo sigue siendo el mismo. Y esta figura arquetípica de hombre, pues retroalimenta, ¿no? Como ciertas cuestiones en la población. Yo puedo decir como que, pues a lo mejor no consigo novia porque no soy un hombre como lo es David Cepeda. Claro. O simplemente una mujer puede decir, no, pues es que no ha llegado mi David Cepeda a mi vida. Entonces, realmente es una forma en la cómo se van transmitiendo estos arquetipos y las personas nos retroalimentamos en cuestiones de género por estos arquetipos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? También en otro sentido, naturalizan el género. O sea, algo que es o que tiene un componente tan fuerte como la cuestión del género, un componente social tan fuerte como lo es el género, se ve en apariencia como si fuera algo natural, como si fuera algo biológico, como si ya viniéramos como precargados. De cajón, así tendría que Ajá. ser. Y realmente no es así. La biología existe, no se niega la cuestión biológica, pero el campo biológico es aquello que permite el género, no aquello que lo condiciona. Entonces el género se mueve al final de cuentas en el plano social, por eso lo estudia la psicología, la antropología, la sociología y N cantidad de ciencias, ¿no? Entonces, realmente estos mecanismos lo que buscan es, o estas tecnologías buscan naturalizar el género y transmitirnos ideas sobre lo que es y no es ser masculino o femenino. Claro. Sí, porque cuando decimos que algo va a normar, quiere decir que algo va a prescribir. Como cuando vamos con el médico y te prescribe paracetamol cada 8 horas, ¿no? Es decir, te dice qué hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. O sea, en este caso, como tú dices, los productos culturales pueden estar o pasan por esta cuestión de la tecnología de género, pues nos dicen cómo es ser masculino, cómo es ser femenino, y las personas, como consumimos estos contenidos, pues claro, voy haciendo como, bueno, en sociología le llamamos un intercambio lingüístico, ¿no? Entonces, entiendo que ser persona, hombre, tiene que ser así, porque he intercambiado, o he tenido esos intercambios lingüísticos en estos productos culturales, ¿no? Y eso se me hace muy relevante también, porque hoy en día, como se habla mucho, ¿no? Se han democratizado el acceso, pues, a cualquier espacio como este. Y entonces, claro, hay muchos lugares donde la persona puede encontrar eco en lo que él o ella piensa, ¿no? Y si aparte le sumas esta cuestión que te digo de la fama y de que yo voy a un lugar, a una fiesta y tiene la Peso Pluma de fondo y la gente está prendida y tal, pues claro, yo también quiero, ¿no? O sea, es algo muy orgánico, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces tiene una fuerza que no sé cómo se puede parar, no se va a parar, ¿verdad? No va por ahí. Yo creo que querer parar algo como los corridos tumbados se trata más de un discurso moralino o un discurso moral en ese sentido, porque pues realmente cómo paras un tren, ¿no? O sea, Claro. es algo que ha permeado como tan duro ya la población y como lo estábamos hablando, o sea, realmente en este sentido el corrido tumbado lo único que ha estado haciendo es como retroalimentar esas ideas por un lado, de la vida criminal, de la vida violenta, ese trasfondo con el que empezaste hablando, pero por el otro lado la cuestión masculina, ¿no? O sea, realmente cómo debemos ser los hombres exitosos, viriles, pudientes, capaces de amedrentar a quien sea. Y la idea también que tiene sobre las mujeres, ¿no? Las mujeres como producto de consumo. Entonces realmente, pues está bien cañón que un discurso con el que tanta gente se pueda sentir identificada se logre detener. Sino porque llegamos a este punto donde tienes otro concepto clave, que es el de heteronorma. Es decir, se va consolidando esta especie de heteronorma. Bueno, ahí mejor te la dejo a ti para que nos cuentes qué le llamamos heteronorma. Bueno, la heteronorma, como ya lo dijiste, la palabra norma pues viene de una cuestión prescriptiva, ¿no? Y la cuestión hetero pues habla de cómo nuestra sociedad privilegia vivir o privilegia a quienes viven en la heterosexualidad. Claro. Y no solamente la heterosexualidad como una cuestión de con quién prefiero o no, quién me gusta o no, sino que la heterosexualidad también tiene un componente social muy fuerte, ¿no? Cómo me visto, cómo me comporto, cómo me expreso. Entonces, a eso denominamos heteronorma. Cuando hablamos de la heteronorma nos referimos a cómo nuestra sociedad está
prescrita para ser heterosexual. Claro. Como te lo digo, no solamente en una cuestión de orientación sexual, sino en una cuestión de expresión de género. De hábitos, Claro. ¿Cómo es el canon? ¿Cómo es el guión bajo el cual alguien tiene que ejecutar ese papel? Sí, totalmente. O sea, es lo que viene ya de cajón. Naciste con pene, tienes que comportarte de esta manera. Naciste con vulva, tienes que comportarte de esta otra. Pero al ser una cuestión normativa, quienes no lo hacen, Hay castigo. hay castigo. Hay Claro. tabla, ¿no? Como dicen los Simpsons. Entonces, realmente, quienes no lo cumplen, si tú te metes a estas páginas de estadística, la que quieras y gustes, te vas a dar cuenta que América Latina es la región con mayor número de homicidios a personas trans. Claro. Entonces, México siendo el segundo país más transfeminicida del planeta, ¿no? Eso te habla como de la mayor o una de las mayores actos de violencia que puedes cometer contra alguien más, hecho por el simple trato o por el simple acto de que no vive bajo tus normativas. Claro. Entonces, ese es como la cuestión de la heteronorma. Y eso es el grado máximo de violencia, ¿no? Porque digo que lamentablemente cuando la violencia llega a su punto más alto suele ocurrir homicidios, pero en el camino también hay un montón de penas, ¿no? Que las personas que salen de la heteronorma son visibilizadas como ridículas, como tontas, como equivocadas, como necesitan ayuda, como raros. Es decir, hay un estigma de su carácter muy fuerte, ¿no? Y pues eso nos habla también del día a día, pues una condición de vida muy difícil, ¿no? Y no es porque ellos estén mal o algo, sino es porque socialmente se les denuncia, ¿no? Porque salen de esta heteronorma. Entonces está muy peligroso pensar o normalizar luego como estas ideas, ¿no? Sí, pues vaya, el acto, lo peligroso de la heteronorma, pues es justamente la cuestión del castigo, ¿no? Como tú dices, pues lo más tranquilo que se les hace es el ridículo. México ha sido un país como muy, muy diverso también en ese tipo de cuestiones. Por un lado tenemos figuras como los luchadores exóticos, por un lado, que representan la comunidad LGBT o que representan valores no heteronormados, pero por el otro, en la televisión nos topamos con actores heterosexuales o cisgénero haciendo papeles de personajes homosexuales llevados al ridículo, ¿no? Claro. Entonces realmente están por ahí como eso, y en el común nos topamos con frases como no seas joto, digo, no quiero pronunciar las demás, pero todo este tipo de cuestiones al final de cuentas van orientadas hacia castigar los valores que no se consideran heterosexuales. Y pues hay autoras que incluso dicen, pues la heterosexualidad es masculina, porque lo normativo viene de una cuestión masculina. Entonces, al final de cuentas, quienes llevan la batuta somos los hombres y somos al final de cuentas quienes ejecutamos este tipo de actos. Claro, ¿no? Y ahí volviendo a la cuestión de los corridos tumbados, lo hablábamos hace un momento, en los corridos originalmente lo que terminaba llamando muchas veces la atención del corrido, si nos vamos a los 90s, por ejemplo, con las primeras de los Tigres del Norte y demás, la violencia era lo que llevaba al ritmo de la canción. Es decir, el núcleo de la canción era que balacearon a alguien, que la camioneta del carro, ¿no? ¿Cómo es la canción del carro rojo? ¿No? Todas esas La cosas. banda del carro rojo. Eso es. Ese es el clímax de la canción. Pero con los corridos tumbados pasa algo que es muy peculiar, y creo que es esta cuestión postmoderna de la violencia está, ya sabemos que está, y ese es el trasfondo en el que lamentablemente nos toca vivir. Y los corridos tumbados lo que le suman es, oye, vamos a sumarle a este contexto violento cuestiones como el desamor, cuestiones como la emotividad, e incluso la melancolía, y entonces toman una doble fuerza, ¿no? ¿Cómo es esa dinámica? Digo, tú que los escuchas más que yo, y tú que lo has estudiado más que yo. Pues, como lo dices, justamente yo creo que esa sería la principal diferencia en los corridos, en el resto de los corridos. No sé, de lo que ha habido. Por ejemplo, pues, tú lo sabes desde la revolución, ¿no? Que se empieza a hablar del corrido, que era justo esto, ¿no? Se hablaba de un acto violento, se hablaba de esta cuestión. Después del surgimiento a mediados de la década pasada,
después del surgimiento de los corridos alterados, de lo que se denominaron los corridos alterados, el Commander, Gerardo Ortiz, Los Bucanas de Sinaloa. claro, los buchones, todo este tipo de figuras que emergieron hace poco más de una década, o hace una década. El trabajo que ellos traían lleva como el acto de la violencia un poco más allá, porque no era nada más hablar de un acto de que alguien se murió, que balacearon a alguien, sino llevarlo todavía más explícito, todavía hacerlo como más, pues vaya, al final de cuentas el corrido es un termómetro, ¿no? Claro. Por llamarlo de alguna manera. Ahí sí, una puntualización. Si algo ya es un producto cultural, es un producto cultural porque la gente ya piensa eso. Claro. Llámenlo desde un columnista que dice su opinión política de lo que sea en el canal que ustedes quieran, hasta un corrido tumbado. Si está ahí es porque alguien lo piensa ya. Sí, hay una frase que me quedó muy marcada de otro de tus invitados, del doctor Iram. Fue, si tú lo piensas, alguien más lo piensa. Claro. Y eso para mí me quedó, y él lo dijo tal cual como es uno de los principios de la psicología social. Si tú lo pensaste, alguien más ya lo pensó. Entonces, cuando ocurre este fenómeno, ¿no? Que se lleva el correo, en este caso el correo alterado, a ser mucho más explícito, pues era porque justamente la sociedad estaba teniendo como esta transformación de adoptar la narcocultura ya como el contexto donde estábamos viviendo. Ahorita ya sabemos que eso existe. ¿Qué es lo que hace el corrido tumbado? Pues como tú lo mencionaste perfectamente, de ahí partimos. Y de ahí surge lo demás. Y de ahí me puedo convertir yo en una gran figura. O desde ahí puedo vivir yo el desamor, te extraño, pero estoy aquí consumiendo drogas, estoy aquí con otras mujeres, estoy aquí alcoholizándome, pero está ese trasfondo de la melancolía del ok, te extraño, ok. Hay una canción que a mí me encanta que se llama Disfruta lo malo, es de Natanael Cano y Junior H. Esta canción justamente, como su nombre lo indica, habla de todo lo que hago bien, pero también habla de lo que hago mal. Y de estas cosas que yo hago mal, las voy a disfrutar porque así es la vida. No es todo fiesta, no es todo éxito, no es todo estar al 100 todo el tiempo. A veces hay bajadas. Y esas bajadas también hay que vivirlas como vives las subidas. Entonces, justamente aparecen estos dobles discursos donde por un lado tengo que ser masculino y tengo que llevar esto al tope, pero pues no necesariamente tengo que vivirlo así todo el tiempo, ¿no? Entonces, es como parte de esto, ¿no? Sí, claro, ahí yo lo puse por acá. Hay una autoafirma o hay un papel muy fuerte que desempeña la cuestión de la autoafirmación masculina asociada a la violencia. Entonces, claro, como tú dices, yo reafirmo estos valores que yo entiendo que son de los hombres y entonces, pues claro, a través de eso yo me voy reconfirmando que soy hombre o que soy masculino. Está sonando la canción ahí, la estamos escuchando en este contexto que tú dices y claro, ahorita hay algunas líneas que digo, no, pues sí, pobre de mí, me fue mal, ojalá hubiera hecho otra cosa, pero siempre está como, pues ahí, ¿no? Coartada por la violencia, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera se van reafirmando o se van, bueno, no quiero decir la palabra, pero se van superponiendo las cuestiones de género, ¿no? Eso también se me hizo algo muy valioso del artículo, como el género es como, no sé, como una carga afectiva muy grande que les va a pegar a un montón de personas, más allá de la cuestión de clase, más allá de la cuestión de raza, más allá de la cuestión de lo que sea. Es decir, el género trae una fuerza impresionante, ¿no? Que va determinando un montón más de cosas. Independientemente de dónde vengas, o de dónde trabajes, dónde estudies. Trae como decía, ¿no? Es un tren pues, imparable, ¿no? Claro, cuando justo hablamos de cuestiones afectivas, pues hablamos en términos como de qué me agrada y qué me desagrada, ¿no? De qué busco o qué rechazo. Mucho, como lo mencionas tú, pues voy a escuchar canciones que de alguna manera me reflejen eso que yo siento o que me retroalimenten eso que yo siento, ¿no? Por eso cuando estoy triste, pues escucho música triste, ¿no? Cuando estoy contento, pues escucho música que refleje cómo me estoy sintiendo. Y justamente, como lo dices tú, pues el corrido tumbado puede hablarte de desamor y te pega por el lado de desamor, pero también te pega por la cuestión masculina o por la cuestión de género. Entonces ahí terminamos como de qué es lo que me agrada en términos masculinos o qué es lo que me atrae en términos masculinos, ¿no? Como en cómo me voy a mover, como te decía hace un rato, ¿no? Realmente
si mis valores masculinos pues se orientan hacia el éxito, se orientan hacia el triunfo, se orientan hacia ser una persona sexualmente activa con distintas mujeres, pues la música que yo escuche voy a buscar que también retroalimente o justamente puedo decir yo, pues voy a vivir esta vida que de alguna manera la música me está diciendo que yo viva. Sino todos somos actores sociales en el sentido en el que esperamos que nuestras acciones sean complementadas por alguien más o por algo más. En este caso la música, ¿no? Pero yo ahí retaría a la audiencia a que busque cosas que no sean acciones fisiológicas, ¿no? Como dormir, ir al baño, todas esas. Pero todo lo demás que hay cierto componente de voluntad son acciones sociales. Cuando yo hago esto en una esquina, pues espero que se detenga o el camión o un taxi o algo. Y lo hago porque espero que la otra persona interprete mi gesto, ¿no? Entonces, en este sentido, los corridos tumbados, claro, van a complementar ese estado de ánimo o ese sentir que yo ya traigo. Y de ahí, pues es que hay una carga muy fuerte. Yo creo que es más fuerte. Bueno, digo, no estamos tan grandes, quiero creer. Pero es una carga más fuerte de la que yo he visto con otros géneros musicales, ¿no? O sea, creo que aquí sí nos está, o sí está pegando a nuestra generación en un sentido identitario muy fuerte. Cada vez tiene más importancia que la que quizá tenían Timbiriche hace muchos años, ¿no? Por decir un grupo, ¿no? El que sea, póngale ahí. Claro, es que ahí estamos como pues vaya, entran en juego muchos factores, ¿no? Número uno, digo, no, tampoco voy a enumerar todos los factores, pero realmente vivimos en un contexto violento y las canciones me hablan de ese contexto violento, entonces ya ahí tenemos algo en común. Claro. Y si yo masculino busco justamente el dinero, en este caso pues en apariencia todo esto es fácil, ¿no? O sea, conseguir este dinero, conseguir este éxito pues es algo fácil, pues yo busco justamente vivir eso. Entonces, claro que se empiezan a formar como estas cuestiones identitarias, porque a diferencia, no sé, del hip hop de otros países, pues aquí se me habla directamente de mi contexto, de mis condiciones, de cuestiones que yo podría en apariencia conseguir de una manera muy sencilla, ¿no? Como una camioneta, como una mujer, como todo este tipo de cosas que hasta incluso parecen como checklist o ahí como para ir palomeando este tipo de elementos por los que me puedo sentir atraído e ir consiguiendo. Entonces sí, el fenómeno Peso Pluma, el fenómeno corridos tumbados, llámale como quieras, realmente se ha formado que muchas personas se sientan identificadas. Obviamente, pues ya a lo mejor tú y yo sí estamos ya un poco mayores para sentirnos tan identificados por los corridos tumbados, pero para los adolescentes o los hombres jóvenes, no sé, en sus 20s, Claro. sí es realmente muy atractivo este estilo de vida, porque no es nada más como una cuestión de estética, sino es directamente cómo me vivo, ¿no? Claro. Y eso es posible, lo mencionas en el artículo, a través de que los corridos tumbados parten de un régimen farmacopornográfico. De inicio ese concepto suena muy peculiar, ¿no? Y merece atención en sí mismo. Así que háblanos de esta parte, digo, lo repito, el concepto régimen farmacopornográfico que tiene esas dos partes, ¿no? La parte farmacológica y la parte pornográfica. Cuéntanos de qué va eso. Bueno, este es un concepto que nace directamente de la tecnología de género. Un autor llamado Paul Preciado, leyendo el concepto de tecnología de género, dice, ok, es muy buen concepto, pero como que algo le falta. Y dice, pues realmente lo que le falta es que nosotros vivimos en un sistema neoliberal. No, todo esto está muy posmoderno. Cuando Paul Preciado nos dice, pues vivimos en un sistema neoliberal, pues dice, el neoliberalismo nos vende discursos, el neoliberalismo nos vende identidades, nos vende muchas cosas, o sea, realmente son como muchas ideas. Muchas promesas. Muchas promesas, claro, de éxito, de triunfo, de vida, de dinero, de lo que tú quieras y gustes. De hombre, ojo, nos vende también una idea de hombre, nos vende una idea de mujer. Entonces, dice Paul Preciado, ok, sí es una tecnología de género, pero tendríamos nosotros que complementarlo. Y justamente dice, estamos en un régimen porque como en todo régimen se nos imponen cosas por las cuales tenemos que vivir. Número uno, la heterosexualidad. Porque aunque en la apariencia, y esto no lo dice Preciado, lo digo yo, aunque en la apariencia nosotros vivamos en un mundo tolerante, en un mundo abierto, tenemos el mes de la comunidad, las marcas son sensibles con los temas, con el feminismo, con
con temas LGBT, la realidad es otra, muy distinta, y nos seguimos enfrentando contra ese tipo de bardas y contra ese tipo como ya lo mencionábamos, ¿no? Los transfeminicidios, donde realmente no es así. México es un país feminicida, México sigue siendo un país violento por cuestiones de género. Entonces, ahí nos dice Paul Preciado, pues vivimos en un régimen, porque nos vende este discurso de que hay que seguir manteniéndonos como alineados a cierto estilo de vida, porque si no lo cumplimos, pues nos va mal, ¿no? Entonces, ese es como uno de las partes que toca Preciado, y dice que esa sería como la parte del régimen. Y luego entra este concepto como muy, muy taquillero, que es la farmacopornografía, que como bien mencionaste, pues se compone de dos cosas. La parte farmacológica, dice el autor, que tiene todo que ver con la cuestión psicopolítica, es decir, con cómo yo mismo me controlo, cómo yo mismo me alineo a este régimen. Y ojo, también tiene que ver con estar sobreexpuesto a una cuestión de información. Wow. Byung-Chul Han, que es con quien complemento para el artículo el concepto de psicopolítica, dice justamente que vivir en el siglo XXI en Occidente es estarte rodeando de información que no tendrías que tener. Claro. Información, por ejemplo, en redes sociales sobre qué hizo tu amigo de desayunar, a qué hora salió de bañarse, que si ya llegó al trabajo, que si no llegó al trabajo. Esa es información que en apariencia yo no buscaría, porque pues francamente no la vas a utilizar para no la voy a utilizar, no me importa, pero que me sigue llegando, a través de los medios, a través de las redes, me sigue llegando toda esta información. Y esto mismo hace que nos veamos expuestos y los demás se vean expuestos frente a nosotros. Entonces, eso sería como una parte. También tiene que ver con toda la cuestión de los fármacos, el consumo de drogas. Por ejemplo, los correos tumbados hablan mucho del consumo de drogas. Sobre las operaciones, desde los correos alterados se habla de las mujeres operadas, las mujeres toneadas, de cómo las personas deben verse, ¿no? De cierta manera. Y tiene que ver también con cómo nos sobremedicamos, como con todo este show. Incluso tiene que ver con implantes de pelo, implantes de senos. Ver que nuestro cuerpo se vea de cierta manera que sea atractiva para el ojo público, claro. La parte pornográfica tiene que ver con hacer público lo privado. Tiene que ver con sobreexponernos de esta manera, ¿no? Cuando yo le cuento a los demás que estoy desayunando, que si ya fui al gimnasio, que si me acabo de bañar, que si estoy con mi pareja, que si ya terminé, que si nos peleamos, todos esos elementos que no necesariamente tienen que ver con la pornografía, pero que sí tienen que ver con la intimidad, se ven expuestos. Entonces es por ahí por donde va la cuestión pornográfica. También tiene que ver con fetichizar cuestiones como si fueran sexualidad, es decir, transformar nuestro deseo más allá de lo sexual. Deseo, pues puedo yo desear una mujer, puedo desear mi pareja y puedo desear cierto tipo de genitales o cierto tipo de cuerpos. En apariencia pues es normal y lo puedo buscar y ok, pero llega un momento en el que yo puedo llevar ese deseo a buscar, por ejemplo, consumir drogas, o puedo llevarlo a consumir personas, o puedo llevarlo a el dinero. En el dinero, simplemente buscar el dinero como si se tratara de buscar una pareja sexual, buscar esa idea de éxito de sobremanera, de una manera desmedida, enfocar todas mis energías a la búsqueda de algo que no necesariamente tiene que ver con la sexualidad. Entonces lo farmacológico tendría que ver con cuestiones psicológicas, con cómo yo mismo me regulo, con qué tipo de drogas consumo, y lo pornográfico tendría que ver con cómo yo me veo expuesto frente a los demás y los demás se exponen a mí. Sí, no, y es algo que es el día a día, ¿no? O sea, y eso desgraciadamente, porque creo que sí es de manera un poco lamentable, nuestros deseos cada día son los artificiales, ¿no? Porque en gran parte, como bien mencionas, esta sobreexposición, este exceso de información, esta mediatización de todo, lo que hace, y que además esta sobreexposición no es cronológica, es decir, no vemos en orden lo que pasó, sino que lo vemos de manera algorítmica, o sea, hace que lo que el algoritmo te da.
Claro. Y entonces esta cuestión del FOMO, ¿no? De, oye, me voy a perder algo, entonces tengo que estar viendo en redes. Siempre te vas a perder de algo, porque no vas de manera cronológica, te van presentando los highlights, ¿no? De diferentes cosas que a su vez de alguna manera, por parafrasearte un poco, van moldeando nuestros deseos, que cada vez son más desmedidos, como tú dices, fama, poder, dinero o alguna característica sexual, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos queda, no? Decir que el espacio común está colonizado, parecía ser que ya ganó la heterosexualidad. O cuéntanos qué otras vías hay. Bueno, hablar de otras vías es bien complicado. Sí, siempre es bien complicado. Siempre que me preguntan por cuál es la alternativa, no sé, siempre me quedo como sin palabras. ¿Qué podemos hacer? Pues cuestionarnos qué estamos consumiendo, ¿no? Realmente, mucho no sé, de mis conclusiones en ese artículo, yo decía, pues es que el corrido, sí, aunque no lo haga de manera explícita, no, yo no me imagino a Natanael Cano pensando como voy a normar a la gente de forma heterosexual. Sí, claro. Lo hacen, y realmente lo que transmiten es eso. Transmiten relaciones heterosexuales, transmiten relaciones masculinas o una forma masculinizada de ver la vida. Entonces realmente, cuando si llegáramos nosotros a hablar de una alternativa o de posibles vías de escape de esto, pues tiene que ver con que yo me doy cuenta que realmente eso que estoy escuchando pues no es mi vida, y que por más que yo aspire no voy a dejar de ser profesor de universidad, ni voy a dejar de estudiar el doctorado, ni voy a dejar de hacer eso, ¿no? Porque realmente lo que yo vivo es una situación totalmente distinta. Como cada quien tiene su situación distinta en casa, ¿no? Claro, sí, ¿no? Entonces realmente es por ahí reflexionar mucho sobre cuáles son nuestras condiciones de vida, cuáles son nuestras posibilidades, y si realmente lo que yo estoy escuchando es el tipo de vida a la que yo aspiraría. Ese por un lado. Por el otro, cuando nosotros hablamos de relaciones heterosexuales y de este castigo a las relaciones no heterosexuales o identidades no heteronormadas, realmente preguntarnos si lo que nosotros estamos haciendo es porque nosotros lo queremos hacer. ¿Realmente yo busco castigar a una persona no heterosexual? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Y cuál es realmente el trasfondo? Habrá quienes quieran detener a eso, habrá quienes ya están muy cerrados para ese tipo de cuestiones. Yo me he topado con comentarios de personas que me dicen, pues es que cuando yo era un adolescente odiaba a las personas trans y las acosaba y les molestaba en redes sociales, y luego ya ahora que soy adulto me doy cuenta que no tiene ningún sentido y que son personas que simplemente quieren vivir una identidad. Entonces pues la misma experiencia nos hace ver, vaya, ¿cómo me sentiría yo si alguien me impidiera vivir como me gusta a mí vivir, ¿no? Mi camisa, que les molestara a alguien mi camisa de flores, o que trajera el pelo largo, o que sea moreno, no simplemente. O sea, ¿qué pasa o qué pasaría si a alguien le molestara la forma en la que yo vivo, en la forma en la que me siento y en la forma en la que me expreso? Claro. Sí, no, porque luego ya las personas, como bien decimos, después de todo este régimen y todas estas códigos culturales que van teniendo lugar, pues la persona pareciera que los vamos incorporando de manera muy natural, pero quizás no son tan naturales, ¿no? Y entonces hay un poco como dar un pasito para atrás y decir, bueno, ¿esto a dónde me va a llevar? Aunque claro, es un trabajo dificilísimo. No, es un trabajo titánico. Yo creo que ahí ha habido como, afortunadamente, la inclusión de figuras no heteronormadas en los medios, ¿no? Tenemos a Wendy, tenemos a... El show de las drags, que es muy popular. Claro, La Más Draga, tenemos RuPaul's Drag Race, tenemos realmente como muchas figuras que cada vez van incluyendo o que se van haciendo voz dentro de los medios, ¿no? Tenemos novelas como El amor no tiene receta, creo que se llama, que ahorita es la que están transmitiendo en Televisa, donde aparece un personaje que es transgénero y donde su pareja es heterosexual, un hombre heterosexual cis normado, y como este tipo de relaciones cada vez se van viendo como más, que aparecen más, ¿no? Entonces realmente sí ha habido como un cambio desde los medios. Habrá falta tiempo para ver realmente qué tipo de respuestas tengan y cómo se vayan retroalimentando. Sí, claro, no hay, quizás nos pudiera
tocar, como darle más lugar a estas cajas de resonancia, que empiecen a resonar esto que hablamos hoy aquí, que tiene lugar en otros espacios, cada vez que seamos cotidiano. Y pues eso, abrirle la cancha, o más bien, no abrirle la cancha porque pues, no lo hacemos, sino más bien permitir que existan en la manera de lo posible, escucharles, tratar de comprender como que cuál es la motivación de estas dinámicas que luego son muy perversas, como tú dices, de discriminación, de señalización, de castigo, de exclusión, y ver que eso, más allá de que la persona sea de tal o cual orientación, pues puede afectar su vida, ¿no? Su vida en general. Y pues yo creo que nadie debería atentar contra la vida de quien sea, ¿no? Entonces, pues eso. Pues bueno, Diego, me gustó mucho platicar contigo, sobre todo, pues analizando tu artículo, que está muy bueno, y seguramente te volvemos a invitar para que nos cuentes algo más de género o de lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias por darnos por darme el espacio y permitir hablar de esto, de algo que en apariencia sería como muy trivial, ¿no? Como los corridos, Claro. pero que realmente tienen un trasfondo muy complejo. Entonces, pues nada, te agradezco mucho que nos des el espacio y un placer. Y pues bueno, a los que nos escuchan, búsquenos por ahí como Cedil Saltillo en todas las redes y ahí van a encontrar como highlights de esta plática. Así que gracias, bye.